¿Qué diferencia a quienes simplemente dirigen bien una empresa de quienes son capaces de reconfigurar industrias enteras? No es solo una cuestión de escala o de presupuesto. Hoy vamos a analizar a fondo una mentalidad ejecutiva que está en otra liga, la del llamado estratega sistémico. Y tenemos delante un documento que, la verdad, es bastante provocador al respecto. Es muy provocador. De hecho, arranca con una idea que puede sonar a ciencia ficción, que la estrategia de élite no consiste en planificar, sino en una especie de ingeniería de realidades futuras. A mí, al principio, esa frase me generó un poco de rechazo. Suena grandilocuente, casi arrogante. Totalmente. Suena a un eslogan de Silicon Valley para vender algo, pero a medida que avanzas en el texto, te das cuenta de que no van por ahí los tiros. Nuestra misión hoy es desgranar qué hay de verdad en esa idea. ¿Qué es un estratega sistémico? ¿Cómo piensa? Y, sobre todo, ¿qué demonios ve que los demás no podemos ver? Pues empecemos por aclarar algo fundamental. No estamos hablando de ser un directivo un poco más listo o con más visión. El documento insiste en que esto es un salto cualitativo. O sea, no es un escalón más en la escalera corporativa, es jugar a un deporte completamente distinto. Entiendo. El directivo tradicional se obsesiona con su empresa. El estratega sistémico se obsesiona con el ecosistema completo, como si fuera un tablero de juego vivo y cambiante. O sea que el objetivo ya no es ganar cuota de mercado al competidor de enfrente este trimestre. Es que ni siquiera piensan en esos términos. Su objetivo es diseñar las condiciones del entorno. Las condiciones. Sí, para que un futuro que les favorece sea tan probable que acabe siendo, casi inevitable. No quieren ganar la partida, quieren diseñar el tablero y las reglas antes de que los demás jugadores se sienten a la mesa. Hay una analogía en el material que me parece potentísima para entender este salto. Dice, el constructor diseña máquinas, el estratega diseña corrientes. Ayúdame a desempacar esto, porque es una imagen muy poderosa. Es la idea central. Piénsalo así, la máquina es la empresa. Es un sistema complejo, sí, pero cerrado. Tiene unos límites definidos, puedes optimizarla, engrasarla, hacerla más eficiente. Tienes un cierto grado de control sobre ella, es tu creación. Como un ingeniero que perfecciona un motor. Exacto. Ahora piensa en la corriente. La corriente es el mercado, el ecosistema, la cultura, la tecnología. Es una fuerza inmensa, abierta, caótica y, sobre todo, que no puedes controlar. Claro. No puedes ordenarle a un río que cambie su curso. Sería absurdo intentarlo. Vale, entiendo. Entonces, ¿qué hace el estratega? Si no puede controlar la corriente, ¿se limita a dejarse llevar? Ahí está la clave. No se deja llevar. El constructor se pone a nadar contracorriente o a construir la mejor balsa para navegar más rápido que los demás. El estratega se sube a una colina, estudia la topografía completa del valle, analiza las pendientes, las fuentes de agua, el tipo de roca. Ve el mapa completo. Y entiende hacia dónde fluirá el río de forma natural en los próximos 10 o 20 años. No intenta ganarle al río, intenta anticipar su cauce. Su ventaja es cronológica y causal. Ve el futuro del valle, no solo el estado actual del agua. Entendido. Es un cambio de perspectiva brutal. Dejas de mirar a tu barco para mirar el mapa del mundo entero. El documento lo detalla con un contraste muy claro. El constructor se enfoca en la arquitectura de su empresa, el estratega en la dinámica de todo el sistema. El foco es completamente distinto. Y la unidad mental del primero es el modelo de negocio, la del segundo es el ecosistema completo. Pero lo que más me ha llamado la atención es el horizonte temporal. Es que es abismal. Un buen CEO piensa a largo plazo, 5 o 10 años. El documento dice que el estratega piensa en términos multigeneracionales. Multigeneracionales. Eso suena a exageración. Estamos hablando de planes a 50 años. ¿Quién puede planificar con tanta antelación en un mundo que cambia cada 6 meses? Es que no es planificación, es cálculo de trayectorias. No se preguntan qué producto construimos el año que viene. ¿Se preguntan otra cosa? Se preguntan qué futuro inevitable va a emerger de la convergencia de esta tecnología, este cambio demográfico y esta nueva regulación. No planifican los detalles, pero sí diseñan una posición para que cuando ese futuro llegue, su empresa esté en el centro de todo. Y por eso el resultado es tan diferente. El constructor busca una ventaja competitiva. Mientras que el estratega busca una dominancia histórica.
Es otra escala. De acuerdo. Si ven el mundo de una forma tan distinta, ¿qué es exactamente lo que ven? Es como si tuvieran unas gafas de realidad aumentada que les muestran capas de información que el resto no percibimos. El texto habla de 5 capas invisibles. Y esta es la parte más fascinante, de verdad. La primera capa que ven es la de las dinámicas de largo ciclo. Esto significa que ignoran el ruido, las modas, el último titular. El día a día. Justo. En su lugar, leen las grandes transiciones históricas. Piensan en ciclos de 50 años. Por ejemplo, no se fijan en la nueva red social de moda, sino en la transición subyacente de la comunicación centralizada a la descentralizada. Es decir, ven la ola de fondo, no la espuma de la superficie. Justo. La segunda capa son las interdependencias ocultas, donde la mayoría vemos silos, política, tecnología, cultura, finanzas. Ellos ven una red. Nodos interconectados. Sí, entienden, por ejemplo, cómo una nueva ley de privacidad en Europa puede acabar provocando una oportunidad para una startup de hardware en Asia 5 años después. Ven la carambola antes de que las bolas empiecen a moverse. Y eso me lleva a la tercera capa, que es la de los efectos de segundo y tercer orden. Su cerebro no se para en la consecuencia directa. Exacto. Su pensamiento hizo la cadena. Si esta tecnología de inteligencia artificial escala, entonces este tipo de trabajos de cuello blanco colapsará. Primer orden. Lo que creará una crisis de identidad en la clase media. Segundo orden. Y eso abrirá una oportunidad gigantesca para empresas de formación y ocio con un nuevo propósito. La mayoría nos quedamos en el primer entonces. Ellos siguen tirando del hilo 3 o 4 pasos más allá. La cuarta capa es la comprensión de las inercias sistémicas. Esto me ha parecido muy sutil. La capacidad de saber qué cosas cambian muy lento y cuáles pueden cambiar de golpe. Una base sólida sobre la que construir y donde hay una palanca que puede moverlo todo. Por ejemplo, la infraestructura regulatoria de la banca es una inercia lenta, cambia a paso de tortuga. Pero la confianza del consumidor en esa misma banca puede colapsar en un fin de semana. El estratega sabe en qué inercia apostar y a qué cambio súbito anticiparse. Y todo esto culmina en la quinta capa, la más poderosa. Identificar trayectorias inevitables. La palabra inevitable es muy fuerte. ¿No hay un riesgo enorme de arrogancia ahí? ¿De creer que has descifrado el futuro y apostarlo todo a una sola carta que podría no salir? Es una objeción muy razonable. Y el documento es muy claro al respecto. No es futurología ni adivinación. No dicen apuesto a que esto pasará. Su razonamiento es condicional y basado en la convergencia de fuerzas. Vale. La frase clave es: el estratega no dice esto podría pasar. Dice: si estas 5 fuerzas que ya están en movimiento convergen, entonces este resultado es prácticamente inevitable. Dame un ejemplo, para que lo entienda. A ver, piensa en el paso del motor de combustión al eléctrico. Hace 15 años, un estratega sistémico no habría dicho el coche eléctrico triunfará. Habría dicho: si el coste de las baterías sigue bajando a este ritmo, si la regulación medioambiental se endurece como parece, si la conciencia social sobre el clima aumenta y si la infraestructura de carga empieza a desplegarse, Todas las condiciones. entonces la transición al vehículo eléctrico en el transporte masivo es inevitable. Su trabajo no es predecir, es verificar si las premisas de esa inevitabilidad se están cumpliendo. Y si es así, empiezan a construir el futuro sobre esa certeza. Entendido. La ventaja no es tener una bola de cristal, sino entender la física del sistema con una claridad que te permite calcular la trayectoria de la bola antes que nadie. Y por eso pueden movilizar recursos masivos y aguantar años de pérdidas, porque no están especulando. Están invirtiendo en un futuro que, para ellos, tiene una probabilidad altísima de ocurrir. Vale. Si así es como ven el mundo, ¿cómo se traduce eso en acción? ¿Cuál es el sistema operativo de su mente? El texto describe 4 características: no lineal, probabilístico, multidimensional y temporalmente profundo. Desglosemos eso. No lineal significa que no piensan en listas de tareas o planes secuenciales. Piensan en mapas de sistemas con nodos y conexiones. Ven la empresa y el mercado como una red, no como una línea de producción. Probabilístico entiendo que es lo que comentábamos, que no operan con certezas, sino con escenarios y porcentajes. Sí,
Y multidimensional es que en un mismo análisis mental están integrando economía, psicología de masas, geopolítica, tecnología. No separan los problemas en cajitas. Y temporalmente profundo es lo de pensar en décadas, no en trimestres fiscales que ya hemos tocado. Pero lo crucial es que, con este sistema operativo, lo que diseñan no son planes de negocio. Exacto. El documento dice que diseñan 4 cosas muy específicas. La primera, posiciones inevitables. Una posición inevitable. Es, por ejemplo, lo que hizo Intel durante décadas. Consiguieron que ser el proveedor de CPUs para el ecosistema del PC fuera un estándar de facto. Si querías construir un ordenador compatible, era casi inevitable que tuvieras que pasar por ellos. No era una opción, era la única carretera principal. Ellos eran el peaje. La segunda cosa que diseñan son ventajas autorreforzadas. Estos son los famosos bucles de retroalimentación. El ejemplo de un mapa online es perfecto. Cuanta más gente lo usa, más datos de tráfico en tiempo real tiene. Eso hace que sus rutas sean más precisas, lo que atrae a más usuarios, que a su vez generan más datos. Es un volante de inercia que, una vez que coge velocidad, es casi imposible de parar por un competidor. El sistema se alimenta a sí mismo. El tercer diseño es el de los ecosistemas favorables. Esto va más allá de tener un buen producto. Mucho más allá. No quieren ganar solos, quieren que todo el entorno dependa de ellos y crezca a su alrededor. Piensa en el App Store de Apple. No solo venden iPhones, han creado una economía entera de desarrolladores, fabricantes de accesorios y creadores de contenido que dependen de su plataforma. Claro. El éxito de millones de personas está alineado con el éxito de Apple. Eso es diseñar un ecosistema a tu favor. Y el cuarto, que me parece el más sutil, es el diseño de asimetrías temporales. Esto es pura genialidad estratégica. Consiste en hacer tus grandes apuestas cuando nadie está mirando, cuando el coste de entrada es ridículamente bajo porque la idea todavía parece una locura. Comprar patentes de una tecnología que no será viable hasta dentro de 20 años, adquirir grandes extensiones de terreno donde crees que se construirá la futura infraestructura clave. Es pagar céntimos por algo que valdrá millones. Simplemente porque has llegado una década antes que los demás. Entendido. O sea, el objetivo final es crear un sistema que funcione casi en piloto automático a tu favor. Pero me pregunto, sonar tan seguro sobre el futuro, apostar tan a largo plazo, eso debe tener un coste personal y profesional enorme. ¿Qué pasa si te equivocas? O si nadie te cree durante años. El documento habla de esto. Y es un punto crucial, porque humaniza a esta figura casi mítica. El primer coste es lo que el texto llama la soledad del estratega. Es una soledad intelectual profunda. Porque ven cosas que nadie más ve. Exacto. Y por tanto, toman decisiones que a corto plazo parecen incomprensibles o directamente estúpidas para sus equipos, para los inversores, para la prensa. Imagina proponer al Consejo de Administración una inversión millonaria en un proyecto que solo dará frutos en 15 años, mientras el competidor os está comiendo terreno en el producto actual. Te tachan de loco. Te tachan de loco. Viven largos periodos sin ningún tipo de validación externa. La frase del texto que lo resume es brutal. No buscan tener razón hoy, buscan tener razón después. Y están dispuestos a parecer idiotas durante años, siempre que su análisis del sistema sea correcto. He conocido a un par de personas que operan a este nivel, y es tal cual. En una cena te cuentan una idea y piensas que están delirando. 5 años después, lees en la prensa que esa idea ha cambiado su sector por completo. Y te acuerdas de esa cena y piensas, ¿lo vio? Realmente lo vio venir. Y junto a esa soledad también se menciona el peligro del pseudoestratega, la trampa de los que adoptan el lenguaje pero no tienen la sustancia. El que va a todas las conferencias hablando de disrupción, ecosistemas y paradigmas, con una retórica muy sofisticada, pero que en el fondo no está construyendo nada tangible. Es pura palabrería. Humo. El documento traza una línea muy clara aquí con una frase que me parece oro. Sin anclaje es filosofía. Con anclaje es poder. ¿Qué significa ese anclaje? Significa que el verdadero estratega siempre conecta esa visión de 30.000 pies de altura con algo real y concreto en el mercado. Un activo, una tecnología propietaria, una red de distribución, una comunidad de usuarios. La visión abstracta tiene que traducirse en una posición real y defendible. Si no, solo eres un intelectual interesante, no un actor que cambia el juego. Lo que me lleva a la pregunta del millón, ¿esto se aprende? Porque la fuente es categórica. Olvídate de los cursos de MBA. No, esto no se enseña en un aula. Se forja. El documento usa un término que me encanta. Experiencia metabolizada.
no acumulada. No se trata solo de vivir muchas cosas, de acumular años en el currículum. Se trata de haber procesado esas experiencias, de haber conectado los puntos y extraído los patrones de fondo. ¿Y qué tipo de experiencias forjan a alguien así? Pues, a ver, requiere una exposición deliberada a múltiples industrias para ver patrones que se repiten en contextos distintos. Requiere haber navegado crisis reales de las que te pueden costar la empresa para entender la fragilidad del sistema. Y, sobre todo, requiere haber tomado decisiones con consecuencias masivas e irreversibles. Es en ese fuego donde se templa este tipo de intuición. Entiendo. Cuando una persona sí llega a un puesto de alta dirección, su impacto ya no es el de un ejecutivo. Se convierte en lo que el texto llama un actor histórico. Un actor histórico. Sí, sus decisiones ya no solo afectan a los resultados trimestrales de su compañía. Sus apuestas reconfiguran industrias enteras, crean ganadores y perdedores a escala masiva, alteran el flujo de talento de un país, definen las narrativas culturales sobre la tecnología o el progreso durante generaciones. Entonces, si tuviéramos que destilar la idea central de todo este análisis en una frase, ¿cuál sería? Que el estratega sistémico no compite en el juego actual. Orquesta la creación de un juego nuevo que está diseñado para que él gane. No optimiza una empresa, diseña una inevitabilidad. Su verdadera ventaja, su superpoder, es que ve antes, apuesta antes y construye antes que nadie. Y por eso, como concluye la fuente, cuando miramos hacia atrás a las grandes transformaciones de las últimas décadas, descubrimos algo revelador. No fueron accidentes afortunados, fueron diseñadas. Y comprender esto cambia por completo la forma en que leemos la historia empresarial. Dejamos de verla como una sucesión de productos geniales o golpes de suerte y empezamos a verla como el resultado de diseños estratégicos increíblemente profundos, pacientes y a menudo silenciosos. Y justo cuando crees que ya has llegado al nivel más alto de pensamiento estratégico, el documento te deja al final con una idea que es casi vertiginosa. Habla de que existe un límite superior. Sí, es una nota al pie casi al final, pero es potentísima. Plantea que por encima del estratega sistémico, que lee y moldea los sistemas existentes, hay un nivel aún más raro, casi mítico, el arquitecto de civilización empresarial. Vaya. Alguien que no solo diseña trayectorias dentro de los sistemas, sino que crea los sistemas fundamentales desde cero, las plataformas sobre las que luego los estrategas construirán sus jugadas. Como quien inventó el concepto de sociedad anónima o el propio capitalismo de riesgo. Exactamente, los que diseñan no ya el tablero, sino el concepto mismo de juego. Pero como dice el propio texto, eso ya pertenece a otra conversación.